Bien, hoy estaremos hablando acerca de los detalles del juicio de Jesús. Habíamos hablado anteriormente acerca de la legalidad y la ilegalidad en el juicio de Jesús. Eso fue lo que hablamos hace algunos días atrás y era el tema que correspondía en aquel momento, la ilegalidad y la legalidad en el juicio de Jesús. Eso habíamos hablado acerca de el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, donde habla acerca del juicio de Jesús, y habíamos hablado también acerca de lo que fue el Evangelio según San Juan, el capítulo número 18, que hablaba específicamente acerca del arresto de Jesús y también los hechos que sucedieron justamente cuando Jesús fue a las diferentes audiencias. Específicamente habíamos hablado la audiencia ante el sumo sacerdote Caifás. Habíamos hablado también acerca de la interrogación que Anás le hizo a Jesús, y habíamos hablado también acerca de la entrevista ante Pilatos y Herodes, que lo había hallado inocente. Eso fue lo que habíamos estudiado hace unos días atrás. Hoy estaremos estudiando San Mateo capítulo 27 y hablaremos acerca de los detalles relacionados al juicio de Jesús. Los detalles relacionados al juicio de Jesús. Y vamos a hablar acerca de esos detalles que no pudimos tocar en relación a las audiencias que tuvo Jesús ante las diferentes instancias, ante el Sanedrín, ante el concilio, ante los ancianos, ante el sumo sacerdote, ante Pilatos la primera vez, ante Pilatos la segunda vez, Herodes, que lo halló inocente posteriormente, y ante el pueblo cuando definitivamente tomaron la decisión de crucificarle y de soltar a un ladrón popular famoso llamado Barrabás. Ese era lo que vimos anteriormente, en resumen, y hoy estaremos hablando sobre lo que fueron los detalles de el juicio de Jesús y los detalles de su arresto. Por ejemplo, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, y vamos a ver el versículo número 3. Algo importante que menciona la palabra de Dios, versículo 3, que dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, Jesús estaba siendo condenado y estaba siendo condenado a muerte, Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, que era el dinero que se le había pagado con anterioridad, para así entregarle, o como decimos en buen panameño o en idioma sencillo, le habían hecho una emboscada a Jesús y habían pagado para entregarle a Jesús. Específicamente le pagaron a Judas 30 piezas de plata, y con eso Judas llevó a los soldados, a la turba, a los sacerdotes, los escribas, a los fariseos y otro grupo más de personas, lo llevó hasta el lugar secreto donde Jesús se acostumbraba, donde varias veces había estado con sus discípulos, y que había tenido encuentros personales o entrevistas personales con algunos de sus discípulos, específicamente, por ejemplo, Pedro, 2 o 3 ocasiones, y Juan y otras personas que Jesús entrevistó de forma personal o privada allí
en lo que se conoce como, o lo que se conocía como, el huerto del Getsemaní. ¿Qué sucede? Que había un problema. Jesús había ido a las diferentes audiencias, estaba siendo literalmente condenado por los líderes religiosos, estaba siendo condenado por la ley civil, estaba siendo condenado por la ley penal, y también había sido aprobada la condena por el pueblo. Ahora, justamente antes de eso, de todo eso, y de que Jesús fuese crucificado literalmente, sucedieron varios eventos. Y vamos a describir estos eventos que sucedieron justamente antes de lo que fue específicamente la crucifixión de Jesús, o cuando Jesús fue levantado en la cruz y clavado en la cruz para posteriormente ser dejado allí hasta que falleciera. La palabra de Dios dice que en el consejo que declaró culpable a Jesús justamente antes de que fuera arrestado y previo a llevarlo ante la ley civil, estaba compuesto de sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos y otro grupo de personas. Todos tenían que ver con el ámbito religioso. Esos fueron los que planearon entregar, arrestar, y ya ellos tenían su sentencia, que era sentencia de muerte para Jesús, que era inocente en ese entonces y que sigue siendo todavía inocente, y que ahora vive y reina por los siglos de la eternidad. Es lo que dice el Señor. La palabra de Dios dice que los que fueron y arrestaron a Jesús, una turba de soldados y otro grupo de personas, líderes religiosos, entregaron a Jesús y lo llevaron hasta donde un gobernador romano llamado Poncio Pilato. ¿Qué sucedió? Que en ese momento en que estaban llevando a Jesús a Poncio Pilatos, sucedieron varias cosas. Primero, sucedió que Judas, viendo que Jesús era condenado, tomó el dinero, o sea, las 30 piezas de plata, y fue y lo devolvió arrepentido. Fue y devolvió el dinero arrepentido, las 30 piezas de plata. Cuando Judas hace esto, declaró lo siguiente: he pecado entregando gente inocente. He pecado entregando gente inocente. Y dice las Sagradas Escrituras que arrojó las 30 piezas de plata en el templo, y después de tener un sufrimiento emocional, una angustia que recayó sobre él, las Sagradas Escrituras dice que tomó la decisión de quitarse la vida o de ahorcarse. Pero sucedió algo justamente antes de que Judas tomara la decisión de ahorcarse. Comentario bíblico dice que los sacerdotes y dirigentes religiosos de aquella época y de aquel entonces le dijeron a Judas: el dinero no se puede devolver porque ese dinero se pagó para matar a alguien inocente. O sea, el precio de la sangre inocente se había pagado para
que Jesús fuera entregado específicamente. La Biblia dice en San Mateo 27:6, porque es precio de sangre de alguien inocente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese era uno de los detalles relacionados a la evolución del dinero con que Judas cobró para entregar a Jesús o traicionar a Jesús. Los líderes religiosos le dijeron: no se puede devolver el dinero, porque si devolvían el dinero al tesoro del templo, había una reacción espiritual inmediata, que era la reacción de que el dinero estaba maldito, porque ya se había consumado el hecho de entregar al Hijo de Dios. Ya se había consumado el hecho de arrestar y entregar al Hijo de Dios, y ya evidentemente los líderes religiosos tenían su veredicto relacionado a eso, y solamente le faltaba lo que era engañar o comprar la ley civil, y posteriormente a la audiencia o al pueblo comprarlo para entonces lograr el acto o el hecho de darle muerte crucificándole. Entonces el dinero estaba maldito porque era dinero del templo que se había extraído, era dinero lo más probable de ofrendas, del diezmo, y quizás posiblemente del pago de los elementos para los rituales o las fiestas ceremoniales religiosas, que habían diferentes elementos, por ejemplo animales y otras cosas, especias u otras cosas. Resulta ser que las Sagradas Escrituras hablan de que había una gran posibilidad de que ese dinero que fue extraído del templo, del tesoro del templo, estaba maldito, y por ende las personas que habían participado de la extracción o del robo o del desvío de los fondos, evidentemente junto con el dinero maldito quedaban malditos también ellos. De ahí que el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, dice en el versículo 10 algo importante. Dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero antes de eso, justamente, voy a leer, esa es la parte agradable de entregar lo que corresponde a Dios. Pero antes de eso, la palabra de Dios dice, en el versículo 6 de ahí mismo de Malaquías, dice: porque yo no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos a razón de esto. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Eso está en el versículo 7. Vamos a leer el versículo 8 ahora. Y Dios le dice de esta manera a través del profeta: ¿robará el hombre a Dios? Era la pregunta que estaban haciendo en ese momento para que se comunicara al pueblo. ¿Robará el hombre a Dios? Era una pregunta. Entonces, dice la palabra de Dios
pues vosotros me habéis robado. Y preguntasteis o dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Esa era la pregunta que hizo el profeta en relación al pueblo, la actitud del pueblo hacia Dios. Y Dios le responde, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Qué sucede? Que el pueblo se había desviado de Dios y Dios le estaba solicitando o pidiendo que se devolviera o que se convirtiera de nuevo a sus caminos. Y una de las formas de convertirse de nuevo al camino de Dios era devolviendo el dinero que le habían robado a Dios. No le habían robado ni al profeta Malaquías, no le habían robado ni a los líderes religiosos, no le habían robado ni al templo, no le habían robado ni a la religión, sino que le habían robado a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ya que la Biblia dice que Dios dijo, mío o mía es la plata y el oro, el mundo y su plenitud. Todo pertenece a Dios, según la palabra. Entonces Dios le dice, a través del profeta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ese era el detalle en relación a esto. Quería decir, vamos a hacer, algunos no comprenden el tema de los diezmos y ofrendas. Es un tema que quizás más adelante tocaré en algún otro tema. Pero lo podemos resumir en el dinero de Dios. El pueblo estaba robándole a Dios, específicamente el dinero que era de Dios. Todo pertenece a Dios, todo es de Dios, mía es la plata y el oro, dijo Dios, el mundo y su plenitud. Y entonces Dios le dice el resultado de su actitud o el resultado de su acción. Y dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí no habla acerca específicamente, por ejemplo, de un sacerdote, no habla acerca de un líder específicamente, no habla específicamente del sumo sacerdote, no habla de los cambistas, no habla de los administradores, no habla de los que llevaban la bolsa del tesoro o de los tesoreros, no habla acerca de quizás las personas que pedían limosnas, no hablan específicamente de un grupo. Dios le dice, la nación toda, o sea, todo el pueblo, me habéis robado. Ese era el detalle y el problema que había en aquel entonces de los días del profeta Malaquías, en donde Dios le aclara al profeta que todo el pueblo, toda la nación, le había robado. Y el problema que había era que habían robado en relación al diezmo y la ofrenda. O sea, el dinero que correspondía a Dios lo habían tocado, lo habían utilizado, lo habían malversado, y como resultado de esa utilización, esa malversación, y el resultado de utilizar ese fondo o ese dinero que era santo, un dinero santo, para uso profano, el resultado era maldición para el pueblo en aquel entonces. De ahí que los sacerdotes y los dirigentes le dijeron a Judas, es imposible devolver el dinero. Es imposible devolver el dinero porque con ese dinero se entregó o se pagó para entregar a alguien inocente. Y no solo para entregar, sino que ya se había planeado matar a la persona, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces le dijeron, es imposible porque el dinero está maldito. El dinero está maldito y no se puede devolver, y no se puede volver y a poner en el tesoro.
No se podía volver a poner en el tesoro del templo porque estaba maldito. ¿Qué sucede? Que los líderes, me imagino, analizando los usos del dinero, del diezmo y las ofrendas, se dieron cuenta que había posibilidad de invertirlo o de usar el dinero para otra cosa que ayudaría, quizás no a la ley religiosa judía de aquel entonces, pero ayudaría a otras personas que serían beneficiadas con el tema de el uso del dinero. En este caso, las Sagradas Escrituras dice que en este caso los dirigentes religiosos tomaron la decisión de que con esas 30 piezas de plata que Judas había entregado o quería devolver, se comprara un terreno para hacer un cementerio. Y este es algo interesante porque el uso que se le daría sería un uso social que estaba permitido ante la ley ceremonial para a manera de limosna o de ayuda o de beneficencia para las personas extranjeras que no tenían para ser sepultadas. El pueblo utilizó o desvió esas 30 piezas de plata que habían sido para matar a alguien inocente, en este caso Jesús, el Hijo de Dios, y comprar un cementerio para enterrar a personas extranjeras. A eso se le llamó posteriormente, a esa compra, a ese terreno que se compró para hacer ese cementerio, se le llamó campo de sangre. Ahora, sucede que en ese momento habían algunas situaciones que acontecieron que son importantes. Por ejemplo, el versículo 18 de San Mateo 27 habla acerca de los motivos por el cual Jesús fue entregado, arrestado y posteriormente crucificado y muerto. O los motivos más que todo por qué los líderes religiosos entregaban a Jesús en ese momento. Y uno de los motivos era, según el versículo 18 del capítulo 27, dice que por envidia, porque se sabía que por envidia le habían entregado. O sea, uno de los motivos que llevó a los líderes de aquel entonces crucificar a Jesús, arrestarlo y entregarlo, y planear todo su vituperio y todo el proceso que se hizo, la razón principal era por envidia. Eso es lo que dice el versículo 18. El versículo 19 dice que justamente cuando llevaron a Jesús ante Pilato, la mujer de Pilato, viendo la situación, que era una situación delicada, que no tenía nada que ver con leyes civiles, ni nada que ver con leyes penales, la mujer de Pilato le hace la advertencia: mejor no te involucres en esta situación para que la responsabilidad no caiga o no recaiga sobre ti. En este caso, la Biblia dice literalmente que la mujer de Pilato le dice: no tengas nada que ver con este justo. Está hablando acerca de Jesús. Resulta ser que la mujer de Pilato, ese mismo día, recordemos que a Jesús lo arrestan en la noche, pasa parte de la madrugada,
el juicio se divide en dos etapas, el juicio nocturno y de madrugada, y posteriormente el juicio diurno, que lo más probable es que fue antes de la media mañana del día siguiente, o de ese el día en curso, que había comenzado a la puesta del sol anterior, y el juicio se había dividido en dos etapas, la etapa nocturna o de madrugada y la etapa diurna, quizás hasta hora del mediodía, y posteriormente la crucifixión hasta la muerte, que era la hora de las 3 de la tarde aproximadamente. Y la mujer de Pilato la mujer de Pilato le dice a su esposo: no tengas nada que ver con este justo, ya que durante toda la noche he padecido mucho soñando, o he tenido sueños durante toda la noche por causa de él. O sea que la mujer había tenido sueños toda la noche anterior y sabía que algo no estaba bien en ese arresto, en esas acusaciones, y la advertencia era: mejor deja las cosas así y que ellos se encarguen para que la responsabilidad recaiga sobre ellos. Esa era la situación que había acontecido. Resulta ser que la Biblia en el Evangelio de Juan presenta también la experiencia de otro de sus discípulos, que era Pedro, que estaba allí juntamente con Jesús en el arresto y que lo seguía de lejos mientras era interrogado por Anás y era juzgado o entrevistado por Caifás. Ese era lo que estaba sucediendo, y Pedro seguía de lejos a Jesús. Y resulta ser que en ese momento la palabra de Dios dice que en ese momento algunas personas preguntaron a Pedro, eso está en San Juan capítulo 18 y versículo 25 hasta el versículo 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y enseguida, dice las Sagradas Escrituras, Pedro le negó y dijo: no lo soy. Uno de sus siervos, del sumo sacerdote, pariente de aquella persona que le había hecho la pregunta primero a Pedro, específicamente la persona a la cual Pedro le había cortado la oreja, le dijo: no te vi yo en el huerto con él. Yo imagino que Pedro quizás estaba un poco nervioso porque no sabía cuál sería el destino, la conclusión de todo el proceso. Dos personas le habían preguntado si era, primero le preguntaron si era discípulo, dijo que no lo era. Segundo, le preguntaron si estaba en el huerto presente, dijo: no estuve. Y dice la palabra de Dios, enseguida Pedro le negó y cantó el gallo. De ahí que se cumplió la palabra de Jesús, que le había dicho que cuando el gallo cantase la tercera vez, cuando el gallo cantase, lo habría negado 3 veces. ¿Qué sucede? Que los motivos que llevaron a la crucifixión de Jesús fueron varios, pero el motivo principal era la envidia. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 27,
dice que en medio de la decisión de crucificar a Jesús y de soltar a un ladrón popular llamado Barrabás, Pilato al final se lava las manos. El lavado de las manos de Pilato significaba varias cosas. Antes de que Pilato tomara el fallo o entregara a Jesús, lo había entrevistado la primera vez y posteriormente lo había entrevistado y lo había dejado solo para que quizás Jesús se retractara o para que quizás Jesús desistiera de su doctrina, posiblemente de su llamado, posiblemente de su título, que era hijo de Dios. Y al entrar de nuevo a la sala, entonces le hizo diferentes preguntas y lo llevó ante el pueblo para que el pueblo escogiera, según la tradición de la fiesta, a quién soltaría, si a Jesús o a Barrabás. Entonces, la Biblia dice que Pilato se declaró inocente de la sangre de Jesucristo, que era justo. En el versículo 24 de San Mateo 27 dice literalmente: Pilato se lavó las manos con agua delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes o allá vosotros. Y el pueblo, respondiendo a tal situación, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Un detalle delicado espiritualmente, cuando la responsabilidad recae sobre su cabeza, cuando la sangre recae sobre la persona y sobre su descendencia. Y voy a confirmar esto con lo que dice el libro de Éxodo. Por ejemplo, el libro de Éxodo habla acerca de los 10 mandamientos. Esos serían los 10 mandamientos originales. Éxodo capítulo 20 y los primeros versículos habla acerca de esto, específicamente del versículo 1 al versículo 5 y 6. ¿Qué dice el versículo 1 y 2? Voy a leer el 1 y 2 y el versículo 5 y 6. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Eso fue lo que hizo Dios por el pueblo o la nación hebrea, judía. Te saqué de servidumbre, de esclavitud. No tengas dioses ajenos delante de mí. No hagas imágenes y otras cosas. Versículos 5 y 6 dice: no te inclines ante ellas, ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios. Y da sus características. Dios da sus características que dice que son: soy fuerte, soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, los que odiaban a Jesús en ese momento, los que aborrecían al Hijo de Dios en ese momento, los que por envidia entregaron a Jesús y lo arrestaron, los que sentían celos de Jesucristo, los que participaron de su crucifixión, los que participaron en la compra de conciencias para que fuera declarado culpable, los que participaron en el arresto, en la entrega
los que le pegaron, los que lo azotaron, los que lo golpearon con una madera sobre su cabeza, los que lo abofetaron, los que lo escupieron y los que le azotaron, como dice el libro de Apocalipsis 1:7, que dice: aquí yo vengo en las nubes de los cielos, he aquí que vienen las nubes de los cielos y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, incluyendo los que le traspasaron, los que lo azotaron, los que le maltrataron. Jesús lo dejó, como dice San Juan, hasta el día en que lo vuelvan a ver viniendo en las nubes del cielo. Ese es lo que dice el Evangelio según San Juan, específicamente el capítulo número 18, que habla acerca de este tema que es sumamente importante cuando Jesús fue entregado ante los líderes y posteriormente entonces fue dado o le fue dada muerte a el Hijo de Dios. Entonces la Biblia dice que en los 10 mandamientos, que es Éxodo 20, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo odian o aborrecen. Y el versículo 6 de Éxodo 20 dice: pero hago misericordia o bondad a millares. Millares significa miles de personas. Miles de personas. ¿Cuáles son las características de los que reciben condenación? ¿O cuáles son las características de los que quedan en esclavitud hasta la tercera y cuarta generación? Los que aborrecen a Dios. Eso es lo que dice Éxodo 20, del 1 al 6. ¿Y cuál es la característica de aquellos a los cuales Dios le hace misericordia y tiene bondad para con ellos? Según la Biblia, dice que la característica es aquellos que me aman, que aman a Dios y guardan sus preceptos o sus mandamientos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces la Biblia dice que en ese momento el pueblo solito de los que están declarando a Jesús culpable y de los que habían preferido al ladrón que al inocente, ellos solos dictaron su propia sentencia. La sentencia era su sangre, que está en el versículo 25 de San Mateo capítulo 27, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa era la sentencia que ellos mismos se acogieron a esa sentencia. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea que a partir de ese momento, sobre su tercera y cuarta generación, desde ese momento hasta su tercera y cuarta generación, quedarían en servidumbre o quedarían en esclavitud. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que acontecieron diferentes cosas. ¿Cuáles fueron las cosas que acontecieron? Vamos a hablar un poco más acerca de Judas. ¿Cuál era el perfil de Judas en relación al juicio de Jesús y como discípulo? Primero que todo, la palabra de Dios dice que Judas posiblemente era un discípulo sincero. De ahí que al final de la historia, la palabra de Dios dice que Judas se arrepintió, pero evidentemente ya la situación estaba prácticamente en su etapa final y era imposible, o prácticamente imposible, no imposible, pero prácticamente imposible, cambiar la actitud
y cambiar el pensamiento de personas que estaban cegadas evidentemente por el enemigo de Dios, específicamente por pensamientos, actuaciones y sentimientos de odio social, racial y religioso, sobre todo extremismo religioso, que al final de la historia dieron como resultado la muerte y crucifixión de Jesús. Judas fue uno de los discípulos que solicitó ser seguidor de Jesús, y Jesús le dijo: las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quería decirle prácticamente a Judas lo siguiente: que si Judas estaba por el dinero, por la fama, por la fortuna, o por ganar algún tipo de beneficio de esa relación de trabajo y de esa relación emocional, o de esa colaboración que iba a brindar Judas a Jesús, evidentemente Jesús no le iba a dar nada, o no tenía nada que ofrecerle terrenalmente, sino más que todo tenía que ofrecerle tesoros espirituales. O sea, no había tesoros terrenales, sino tesoros espirituales. De ahí que Jesús lo acepta, y posteriormente lo vuelve el tesorero o el custodio de los tesoros o de la bolsa del dinero, para que se encargara entonces de administrarlo, de comprar y de hacer transacciones financieras. Se le dio la tarea a Judas. Y ya Jesús le había advertido que las aves tenían nidos, las zorras tenían cuevas, pero él no tenía nada que ofrecerle. A esto que posiblemente Jesús había intuido su debilidad, que era el dinero. Y hoy hay muchas personas que padecen de esa debilidad, el dinero. El dinero es una tentación para muchas personas. Tener casas, autos, mucho dinero, gastar mucho dinero es una tentación muy grande para los seres humanos que viven en este tiempo posmoderno, o en esta edad contemporánea, donde es una tentación muy grande tener cosas de lujo, vestimentas lujosas, casas, autos de lujo, y tener diferentes situaciones que lleven una vida, o que te hagan llevar una vida más agradable y una vida más cómoda en esta tierra. No es un pecado tener una vida cómoda, pero hay personas que lo han hecho honestamente, hay otras que no lo han hecho honestamente, lo han hecho deshonestamente. Hay personas que son millonarias solamente con una idea vale millones. Hay otros que se vuelven millonarios con sus talentos. Por ejemplo, los deportistas se vuelven millonarios con sus talentos. Hay otros que se vuelven millonarios con sus ideas, con sus proyectos. Hay otros que se vuelven millonarios a punta de esfuerzo y de trabajo, con el sudor de su frente. Hay inclusive agricultores, que es uno de los trabajos quizás más difíciles, que han hecho multinacionales y que se han vuelto millonarios con recetas prácticas y sencillas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la receta de lo que es el cornflakes o el popcorn, que son elementos básicos, las hojuelas de maíz, que son prácticamente están en todos los hoteles, todos los restaurantes, en los desayunos, en todas las casas. Todos los niños comen cornflakes, comen popcorn y comen hojuelas de maíz en sus diferentes formas o facetas, ya sea granola, cornflake, avena, cebada u otras cosas, soya u otras cosas. Hay diferentes recetas
el que tuvo esa idea nunca creyó quizás que esa idea llegaría tan lejos que desde hace 2 o 3 siglos atrás, 2 siglos atrás, 1800 y algo, 1900, 2000, que estamos ahora, la receta que surgió en aquel entonces todavía es popular y todavía gana millones de dólares. Esa es una de las recetas honestas o de las formas honestas que logró crear un amplio mercado, una empresa multinacional y que son personas multimillonarias. Hay deportistas que ganan millones de dólares. Sin embargo, hay otras personas que de forma deshonesta se han vuelto millonarios. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús había intuido la debilidad de Judas y le advirtió desde el principio que no tenía nada que ofrecerle. En el medio de la historia lo pone como administrador de los fondos y al final de la historia resulta ser que Judas cae en la tentación de las 30 piezas de plata, de aceptarla como precio para entregar en arresto a Jesús y evidentemente ya la sentencia la habían declarado que era la muerte para el Hijo de Dios. ¿Qué sucede? Que aparte de la situación como discípulo, de los detalles de Judas como discípulo, habían detalles también en el ámbito religioso de la comunidad religiosa de aquel entonces. ¿Qué sucede? Que Judas era el único testigo de la trama del concilio de los fariseos, de los sacerdotes, del sumo sacerdote y los diferentes líderes religiosos. Era el único testigo, podríamos decir que era el testigo protegido de todo ese complot contra Jesús. Y resulta ser que sucedieron varias cosas. Primero, ya lo habíamos mencionado algo. Judas intentó devolver el dinero, no se lo aceptaron. El dinero estaba maldito, ya hablamos de eso hace un rato atrás. La persona que recibiera el dinero quedaría maldita. Por eso tomaron la decisión de comprar un terreno donde se hizo un cementerio. Que resulta ser que como Judas era el testigo protegido, el complot para matar a Jesús de parte de los líderes religiosos de aquel entonces se hizo público. El complot se hizo público y resulta ser que los líderes religiosos tomaron una actitud de aislar y rechazar a Judas, que era parte del complot para matar a Jesús. Tomaron la actitud de rechazarlo. Literalmente, los que estaban relacionados con la administración del dinero del templo, del tesoro del templo, que entregaron y pagaron dinero para que Jesús fuera entregado. Posiblemente cuando Judas fue y iba a devolver el dinero, le dijeron: mire, nosotros no lo conocemos a usted. Quizás le dijeron: no te conozco. Posiblemente en ese momento alguien lo acusó en ese mismo momento: mire, esta persona se robó un dinero del tesoro del templo. Quizás lo acusaron de eso. Se robó unas piezas de plata del tesoro del templo. Quizás Judas salió corriendo en ese momento. Quizás salieron persiguiéndolo, correteándolo. Quizás cuando estaba hablando con los líderes religiosos que le pagaron y que se hizo público todo el complot, lo comenzaron a tratar como loco. No te conozco, no sabemos de qué nos hablas. Hay una gran probabilidad de que Judas haya experimentado esa situación. Posiblemente mandaron a personas, a soldados o a personas que asistían en el templo a corretearlo, no sé, o a perseguirlo. ¿Qué sucede? Que Judas fue con las personas y compraron entonces un terreno, se ahorcó en un árbol
se ahorcó primero en un árbol, y la Biblia dice que entonces la carga era tan grande, tan inmensa, que Judas prefirió suicidarse o quitarse la vida a ver lo que le iban a hacer al Hijo de Dios y a experimentar un sufrimiento quizás igual o quizás parecido. ¿Por qué entonces mataron a Jesús? Voy a hacer un resumen de 7 puntos. Primero, por envidia. Ya lo habíamos mencionado antes. Los líderes religiosos tenían envidia de Jesús. Segundo, por celos profesionales. Recordemos que Jesús era profeta. También asistía en el templo, sacerdote, tenía función sacerdotal. Espiritualmente tenía función sumo sacerdotal. Y resulta ser que era Jesús también líder de un grupo pequeño y de una multitud que venía surgiendo como un nuevo estilo de pensamiento o de filosofía religiosa, que era literalmente un nuevo grupo religioso. Ellos lo denominaban secta. Se consideraba un conflicto de interés. Había celos profesionales entre los rabinos y los líderes religiosos. Había odio por ser nacido de hijo de carpintero y de personas de estratos humildes. Había odio, esa era la tercera. Había rencor por el mensaje que Jesús decía. Las personas le tenían odio y rencor. Otro de los motivos por los cuales mataron a Jesús era por su estatus social. Lo vieron trabajando con José durante casi unos 30 años de su vida. Nunca ostentó dinero, nunca ostentó ropa fina, calzados, nunca ostentó nada, nunca comió en el palacio del rey, nunca tuvo una vida acomodada, un estatus social alto. Vino de forma humilde, la palabra de Dios dice, inclusive nació en un pesebre. Otro de los motivos, el sexto, era su conducta. Evidentemente Jesús no pecaba. La Biblia dice que en alguna ocasión Jesús le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y Jesús solamente se agachó. Era una prostituta, literalmente. Jesús se agachó solamente, la mujer estaba tirada en el piso, había arena en ese momento, y Jesús solamente comenzó a escribir en la arena, y dice que la turba se había juntado desde el más pequeño hasta el más adulto, hasta el más viejo, para apedrear a la mujer, y le hicieron le hicieron la pregunta a Jesús, que la ley de Moisés decía que a las mujeres que habían sido sorprendidas en el acto mismo del adulterio tenían que ser apedreadas. ¿Qué él decía sobre ese asunto? O sea, a la mujer le habían hecho también una emboscada. ¿Qué sucedía? Que alguien la había contratado y le había pagado para tener relaciones sexuales, y había quizás muchos clientes, o quizás le habían hecho una violación múltiple a esta mujer, que era María Magdalena, según el relato bíblico. Le habían hecho una violación múltiple, porque dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el más grande, no se sabía si eran los clientes de la prostituta o personas que frecuentaban servicios de prostitución, o si le habían hecho una violación múltiple de personas. Y entonces le preguntaron, bueno, la ley de Moisés dice que a estas mujeres se les apedrea, ¿qué tú dices? Jesús solamente se agachó, escribió en la arena, y dice que uno a uno fueron saliendo del lugar donde estaba la mujer junto con Jesús,
Y después de un tiempo Jesús levantó su cabeza y mirando a la mujer fijamente le pregunta: ¿dónde están, mujer, dónde están los que te condenan? Y entonces la mujer le dice: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Esos fueron los 6 motivos principales por los cuales se planeó o se mató al Hijo de Dios Jesucristo. Pero había un motivo que era el motivo principal, por decirlo así, que era el 7º motivo, era el motivo principal, que era que Jesús lo mataron por su doctrina. Ese tema ya lo habíamos mencionado hace un tiempo atrás, lo habíamos hablado hace algunos días atrás. A Jesús lo mataron por lo que decía, por su doctrina. No le caía bien a la gente la doctrina. La enseñanza para algunos era prácticamente un golpe. La doctrina era adversa a la práctica tradicional de las personas. Por lo tanto, era el motivo principal por el cual se planeó la muerte y el asesinato de Jesús, ya que era la sana doctrina. Entonces, resulta ser que esos fueron los motivos, 7 motivos por los que mataron a Jesús. Ya los había mencionado antes: por envidia, por celos profesionales, por odio, por rencor, por su estatus social, por su conducta, tenía buena conducta, y por su doctrina, que era el punto principal que afectaba mayormente a lo que eran los líderes religiosos de aquel entonces. ¿Qué sucede? Que justamente antes de que Jesús llegara a donde estaba el pueblo, justamente antes de que Jesús llegara a donde estaba el pueblo, y justamente antes de que lo prepararan para el acto de la crucifixión, sucedieron varias cosas. Sucedieron varias cosas que son las siguientes. Resulta ser que después que el pueblo se declaró culpable de la sangre de Jesús y de lo que habían hecho por Jesús y de lo que iban a hacer a Jesús, y de que la sangre recaería sobre sus hijos y sobre ellos, y según la Biblia era hasta la 3ª y 4ª generación, Pilato dio la orden de soltar a Barrabás, y después de haber azotado a Jesús, lo entregó a los soldados para que lo prepararan para ser crucificado. Para que lo prepararan para ser crucificado. ¿Qué resulta ser? Que en ese mismo momento resulta ser que sucedieron algunas cosas. Lo que los soldados le hicieron a Jesús. Voy a explicarlo, lo que los soldados le hicieron a Jesús, o cómo prepararon a Jesús para la crucifixión. Según Mateo 27, dice la Biblia: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Qué era el pretorio? Según el diccionario bíblico, el pretorio era la sede del general o del gobernador, donde se ejercía su función militar. En este caso, era una especie de procuraduría, era una especie de gobernación, podríamos decir, era una especie de sede principal de un tribunal, era una especie, podríamos decir, como si fuera la Casa Blanca, la sede o la casa presidencial, o la casa del presidente. Eso era el pretorio en aquel entonces.
y a Jesús lo llevaron al pretorio. Eso fue lo primero que hicieron. Pero, ¿qué sucedió en el pretorio? Es la pregunta. ¿Qué sucedió en el pretorio? Eso lo vamos a ver también. Pero antes de eso quisiera aclarar que Pilato había una alta posibilidad de que era un militar. Pilato había una alta posibilidad de que era un militar que lo habían dejado cesante como militar y que le dieron una asignación de un estado, posiblemente lo que conocemos como un estado semiautónomo, que sería la nación hebrea bajo la jurisdicción de Roma. Recordemos que Roma tenía el control del imperio, el control civil del imperio en aquel entonces, que equivalía a Europa, África, parte de Asia y también parte de lo que era el Medio Oriente y parte de lo que era Grecia y otras islas que estaban cerca de el Asia Menor. Entonces Pilato era un militar cesante que había salido de la milicia y que lo habían puesto como gobernador. ¿Qué sucede? Que Pilatos sale de donde estaba para entonces hacer una especie de juicio, podríamos decir, militar. Una especie de juicio militar para Jesucristo. Resulta ser que todos se fueron hacia el pretorio, incluyendo a Pilato, y allí lo más probable es que pusieron a ver a los líderes civiles, en este caso a Pilato, lo que los soldados le iban a hacer a Jesús. Lo llevaron al pretorio para que viera el resultado de su decisión. ¿Qué sucede? Que Pilato podía dejar, inclusive Herodes también, podrían dejar a Jesús libre. Pero como no querían entrar en conflicto de intereses con los líderes religiosos de aquel entonces, recordemos que las autoridades civiles ponían a los mismos de nacionalidad judía o hebrea, los ponían a llevar la contabilidad y los ponían a cobrar impuestos. De ahí que estaba el caso de Mateo, conocido como Leví, que estaba siempre sentado al banco de los tributos públicos. Estaban los cobradores de impuestos, los publicanos, y estaban otro grupo de personas que se encargaban de ir de casa en casa, de hogar en hogar, a cobrar impuestos o a cobrar dinero, y ese trabajo se lo dejaban a los mismos de nacionalidad judía. Entonces, como no querían entrar en conflicto de intereses, le dieron a ver a Pilato el resultado de la decisión de no dejar libre al Hijo de Dios, que era inocente. Al igual que a los soldados, que era una compañía de soldados, según lo que dice allí en las Sagradas Escrituras, que la compañía equivalía a unas 500, según lo que tengo entendido, unos 500 soldados, era lo que equivalía. Resulta ser que en ese momento los soldados hicieron varias cosas. Eso es lo que vamos a analizar en este momento, que es algo que solamente la arqueología bíblica pudiese demostrar, conocer la historia de aquel entonces, que está escrita y quizás oculta. Recuerden que existen los rollos del Mar Muerto y existen otro tipo de documentación que tiene que ver más que todo con arqueología bíblica.
resulta ser que los soldados lo desnudaron. ¿Qué hicieron los soldados cuando desnudaron a Jesús? Según algunas interpretaciones, hay una alta probabilidad de que el Hijo de Dios se le aplicara algo, una sentencia llamada castración forzada. Esto no lo dice la Biblia, no lo dice el comentario bíblico. Es una alta probabilidad de que los soldados que literalmente posiblemente estaban drogados, ebrios, o que no tenían conciencia, razonamiento, hay una alta probabilidad que cuando lo desnudaron aplicaran esa medida drástica y le pusieron un manto escarlata. No sabemos si hay una interpretación que posiblemente pusieron un manto rojo para que la sangre se pegara en el manto hasta que posiblemente dejara de sangrar. No sabemos cuál era la situación que sucedió con esa actitud. Esa es una posibilidad. Resulta ser que los mismos soldados también pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. La corona de espinas todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles eran los elementos. El comentario bíblico habla acerca de un arbusto. Hay otras interpretaciones más crueles que posiblemente hubiesen sido una corona que era fijada con clavos literales. Esa es una interpretación que no está comprobada. Hay otra interpretación que posiblemente era alguna pieza metálica, posiblemente, aunque se habla en aquel entonces habían, por ejemplo, en el imperio griego, los deportistas en las olimpiadas utilizaban una corona de laureles, que era una planta literalmente, una corona de laureles. En este caso se habla de una corona de espinas. Había una posibilidad de que pudiese ser fijada con clavos, literalmente, o que las espinas fuesen literalmente enterradas, las espinas literalmente enterradas sobre la piel, o que posiblemente se utilizasen clavos para perforar el cráneo y que posterior a la perforación se le ingresaran las espinas por el orificio para que quedaran fijadas, ya que en la medida del Vía Crucis Jesús iba siendo golpeado, latigado, flagelado con palos. Recuérdese que tuvo que cargar en cierto trayecto la cruz, y posteriormente la cruz se la dieron a alguien llamado Simón para que cargara con la cruz, y posterior a lo que era que le quitaron la cruz, entonces Jesús, todo el trayecto que iba en el Vía Crucis era un trayecto en donde se cayó múltiples veces. Los soldados lo recogían, lo empujaban, lo escupían, lo golpeaban con el látigo. O sea que si fuese, por ejemplo, una corona que solamente se fijó con el cabello amarrado, por ejemplo, que era Nazareo y tenía el cabello largo, había una posibilidad de que la corona se cayera. No sabemos cuál de todas las interpretaciones pudiese ser cierta. Posiblemente las espinas fueron fijadas al cuero cabelludo, o posiblemente con clavos se perforó el cráneo y posteriormente la corona, las espinas fueron ingresadas por los orificios. No se sabe. Evidentemente ese es un tema que solo se conocerá cuando el Hijo de Dios regrese a esta tierra, y cuando vivamos con él en el cielo se conocerá la verdad, igual que en el momento que lo desnudaron, si hubo o no castración forzada
u otros elementos que sucedieron en el Vía Crucis, o justamente antes de lo que fue el acto de la crucifixión de Jesús y de su muerte. Resulta ser que, aparte de eso, se le dio una caña que era como una especie de cetro o bastón, podríamos decir. Este bastón era por varios motivos. Este bastón o cetro era para que lo llevara como si fuera el emperador, posiblemente. Era más o menos una imagen sarcástica de lo que era el rey de los judíos, como dice el versículo 37, una burla para Jesús. Y entonces dice también la palabra de Dios que los soldados se arrodillaron, hincando la rodilla delante de él, versículo 29, le escarnecían, lo humillaban, lo burlaban, hablaban mal y le decían: salve, rey de los judíos. Lo escupían, versículo 30, y le golpeaban la cabeza con el propio bastón o la caña que le habían entregado. Le golpeaban la cabeza a Jesús. Y entonces, después de todo esto, me imagino yo, le pusieron los vestidos, las vestimentas, le quitaron el manto rojo o escarlata. No sabemos si el manto estaba sangrado, qué era lo que sucedía con el manto, por qué el color escarlata o rojo. Una interpretación, ya lo dije hace un rato, que la interpretación del manto escarlata era posiblemente la amputación o castración y recoger sangre, y posteriormente, cuando ya coagulaba, cambiaron el manto por uno blanco, según lo que dice la escritura. Cambiaron el vestido, pusieron vestido y lo llevaron entonces para crucificarle, a manera quizás de disimular lo que había sucedido, la situación que habían hecho a Jesús o que le estaba aconteciendo al Hijo de Dios. Es una interpretación, literalmente no está comprobado ni por la arqueología bíblica, hasta donde yo sé, no está en los comentarios bíblicos, no está en la escritura. No sabemos si es por razones de cultura o por razones de... No sabemos cuáles serán las razones. Son probabilidades o interpretaciones de lo que pudo suceder en lo que fue la llevada de Jesús al pretorio, que era la ciudad o la sede de el ejército en ese entonces, sede principal del ejército, de los soldados que tenían la labor de crucificar a Jesús. De ahí que entonces los soldados le hicieron ver a Pilato y a los líderes civiles de que ellos eran culpables, al igual que los que estaban ejecutando la sentencia. O sea, que los que estaban ejecutando la sentencia eran culpables por hacerlo, pero también habían culpables por omisión. Resulta ser que había también personas que estaban participando, y la guardia, que era el grupo de soldados, asistían al emperador y fueron los encargados de darle muerte y crucificar al Hijo de Dios. Resulta ser que vamos a dejar el hecho y el acto de la crucifixión de Jesús, que va desde el 32 en adelante hasta el 66, el hecho de la crucifixión en sí, para tocarlo en un tema que será un tema aparte, en donde vamos a explicar las situaciones que acontecieron en lo que era el acto mismo de la crucifixión de Jesús, los partícipes, los testigos
y también la situación que aconteció espiritualmente en ese evento llamado la crucifixión.